Shalom amigos, ¿cómo están? Les saluda Rudy Zelaya de la Asociación Shalom El Salvador y tenemos también al rabino Juan Pablo Sandón de la Sinagoga San Benito. Nos encontramos en este proyecto Judaísmo para no judíos, el estudio de la Torá en un año. ¿Qué tal, rabino? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rudy? Un gusto, como siempre, estar aquí presente. Shalom para todos los que nos ven. Estamos en la parashá número 11, Vayigash, ¿verdad? La parashá anterior, rabino, quedamos en que la copa del virrey, de la copa de José, se encontró en el costal de Benjamín y que él debía quedarse como esclavo en Egipto y sus hermanos volver a Canaán, algo muy insólito para sus hermanos. En esta porción veremos lo que continúa de ese capítulo que quedó inconcluso, Vayigash. ¿Qué significa Vayigash, Rabino? Bueno, Baigaya se menciona a una acción de acercarse, ¿no? O de pararse para tomar un rol determinado en una acción, y en este caso habla específicamente de Yehudá, ¿sí? Que toma la voz líder en este pleito que se está teniendo, en donde Binyamin, bueno, aparentemente va a terminar encarcelado, ¿no? Bueno, se acercó entonces Judá porque él fue el que se comprometió con su padre Jacob, ¿verdad? A ser él esclavo en caso de que no volviera. Y se acercó al rey, se acercó de una manera muy respetuosa, una vez más, inclinándose a hablar y a contarle las penas que podría suceder en caso de que su hermano no regresara con su padre. Le comenta lo triste que está el alma de su padre Jacob por la pérdida de José y ahora con la posible pérdida de Benjamín, su padre no lo podría soportar, ¿verdad? Todo eso se lo cuenta, se lo comenta Judá a José, bueno, al virrey, ¿verdad? Y José no aguantó, Rabino, no aguantó, no soportó lo que le estaba contando y se fue y lloró, se fue a llorar, no soportó y sacó a todos, los sacó a todos los que estaban ahí, todos los egipcios que estaban ahí, se quedó solo con ellos. ¿Qué escena esa más fuerte, Rabino? Sí, es una escena casi de película sería, ¿no? Creo que ahí ocurren varias cosas. Yehudá como símbolo también, porque fue alguien que tuvo una participación activa en el hecho de que Yosef haya sido vendido como esclavo hace tantos años atrás. Como, bueno, ya hablamos un poquito de cómo Yehudá tiene que transitar su propio peregrinar de crecimiento espiritual a través de lo que ocurre con Tamar, con su nuera, Sí, ¿no? Para poder sentir un poco en carne propia lo que significa tener que hacerse responsable de cumplir con la ley, de cumplir con la palabra, ¿no? Y está claro que en este momento Yehudá ha entendido eso y entonces tiene una actitud completamente diferente. Y obviamente Yosef da cuenta de eso y que probablemente eso es lo que lo quiebra, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y lo tiene a él como, como sensibilizado, se da este llanto. Y esto de, bueno, que se vayan todos y queden solamente los hermanos, tiene que ver con una actitud que creo que debería ser tomada en cuenta por cualquiera que tiene un conflicto para resolver. Las cuestiones privadas, especialmente de familia, se resuelven puertas adentro, ¿no? Yosef no quiere exponer a sus hermanos frente a los egipcios, porque es obvio que en cuanto él revele su identidad, va a salir a la luz toda la historia de cómo Yosef terminó donde terminó. Y toda esa historia va a exponer a sus hermanos eh, a, digamos, a un juzgamiento por parte de los demás. Entonces, Yosef cuida su integridad, cuida su buen nombre, y ahí aparece, bueno, o sea, este momento de revelación, ¿no? exacto. Dice que José lloró muy fuerte y les declara, se revela a sus hermanos como José, yo soy José. Y los hermanos se quedan Como, callados, perplejos, no lo creían, pero les habla en su idioma, Ani Yosef.
O sea, como una prueba para que ellos puedan creerlo. Sin embargo, ellos aún así era para pegarse un balazo, Rabí. Y lo que pasa es que realmente la situación es muy, me imagino, ¿no? Estos hermanos entre sorprendente, eh, no sé cómo llamarlo, la verdad, pero sin duda es una situación muy, muy, muy compleja, ¿no? De entender, cuando a vos te dicen algo que no te lo esperás para nada, uno se queda como sin reacción, ¿no? Por un momento. Exacto, y en esa que no sabían qué hacer, les dice, vengan. O sea, ya habla en el idioma de ellos, en hebreo. Acérquense. Yo soy su hermano José, Aní Yosef, a quienes ustedes vendieron. O sea, Una situación de temor también por parte de los hermanos, ¿no? acto, El ser humano tiene una tendencia a esperar que cuando le hicimos mal a alguien, ese alguien tenga una actitud vengativa, rencorosa, porque lamentablemente para el ser humano es muy fácil tener esa reacción. Y están hablando de el segundo hombre más poderoso del mundo, digamos, ¿no? En ese contexto, ¿no? El virrey de de Egipto, ¿no? El centro del mundo en ese momento histórico. El centro del mundo, realmente, ¿no? Entonces, hay como una reacción de, bueno, ¿y qué nos va a hacer? se va a vengar de nosotros, ¿verdad? Bueno, él les dice, tranquilos, tranquilos, no les pese haberme vendido, que para preservar la vida, para alimentarlo, me envió Dios delante de vosotros, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Siempre José estaba poniendo a Dios sobre todas las cosas. Esa es la actitud que debemos tener ante los demás rabinos, es decir, perdonarlos, beneficiarlos de alguna manera, aunque me hayan hecho daño, porque al final fue parte para desarrollar, para madurar, ¿no? Cuando pasan Mira, las cosas. hay dos cosas acá. Primero, el perdón es base fundamental del comportamiento de cualquier ser humano dentro del mundo judío, ¿no? Todos tenemos que perdonar del mismo modo y todos tenemos que pedir perdón cuando nos equivocamos, ¿no? Esto está dentro de nuestras leyes de perdón, es absolutamente necesario. Pero también hay otra cuestión muy propia de lo que hace Yosef, ¿no? Que tiene que ver con a entender que absolutamente todas las acciones, aquellas que consideramos buenas y aquellas que consideramos malas, eh, es- son parte de lo que Dios decidió, ¿no? Y él tiene ahí la capacidad de verlo como, ok, toda esa situación se dio porque yo tenía que estar acá en este momento, ¿no? Y creo que por ahí un poco va el asunto. Sí, e insiste y les dice, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios, para ser virrey, para ser gobernador, para gobernar aquí en Egipto y alimentar a muchos. Sí, sí, un poco por ahí va. Es una buena lectura la que hace Yosef, una lectura muy, muy consciente, propia de un hombre que tiene muy procesado su vida, un trabajo espiritual muy importante. Bueno, eso creo que les da tranquilidad a los hermanos, por lo menos temporariamente. Sí, cabal. Bueno, después de haber llorado, de haberse abrazado, besado, perdonado y superar esa situación, les dice, vayan a la casa de mi padre y cuéntenle todo lo que han visto, que soy virrey en Egipto. Vayan y tráiganse a toda su familia y van a habitar aquí, que yo los voy a alimentar. Cuéntenle a mi padre la gloria o sobre mi gloria aquí en Egipto. Y lloró aún más con Benjamín. La noticia llegó al faraón sobre los hermanos de José. Se alegró mucho el faraón porque dijo, bueno, entonces este no era esclavo, sí tiene familia, ¿verdad? Y al parecer el virrey fue respetado aún más, incluso por el faraón. El faraón le dice a José que le envíe regalos a su padre y que los traiga a Egipto. Les dio vestimenta y a Benjamín les dio 300 monedas de plata, 5 vestidos. A su padre le envió 10 asnos y 10 asnas cargadas de alimento y les pide a sus hermanos que no se vayan a ir peleando en el camino, ¿verdad? Seguro se iban a ir peleando
buscar culpables. Lo que pasa que es algo normal, ¿no? Cuando uno tiene tapado alguna cuestión que claramente es un error y eso sale a la luz, se vuelven a reavivar todos los sentimientos, ¿no? Entonces, el consejo de Josefa en el sentido de, ok, ya está, no, no, olvidémonos de esto y demos vuelta a la página. Exacto. Bueno, se van con los regalos para donde su padre, llegan y le cuentan diciendo, José vive y es virrey en Egipto. Obviamente Jacob no se lo iba a creer, pero después de 35, 40 años que le lleguen con esa noticia, no les cree, ¿no? No les creía. Hasta el momento en que le explican las cosas, los detalles de cómo José les dijo y cómo José los perdonó, diciendo de que no era por ellos, sino porque Dios así lo había decidido, que eran los planes de Dios. Hasta entonces Jacob reaccionó y creyó, Rabino. Sí, bueno, obviamente cuando te traen una noticia así desde ese lugar, con algo que ha pasado durante hace tantos años atrás, es un poco difícil ser crédulo. Bueno, los jóvenes tuvieron que revelar realmente qué era lo que había pasado hace 30 y pico de años antes también, ¿no? Se exponen un poco a su padre. Pero bueno, lo importante es que Jacob finalmente entendió esto y eso le trajo una gran felicidad a su vida. Exacto, le devolvió el espíritu, habla el texto, y dijo, sí, vive mi hijo, iré y le veré antes de morir. Y esa misma noche dice el texto que tuvo visiones que le confirmaban que no tenga temor de ir a Egipto, es decir, tenía miedo Jacob, Rabino, después de todo lo que estaba viviendo. Bueno, imagínate, Jacob ya era un hombre grande, ¿no? Un hombre mayor, ya había vivido su vida, él se había sentado en esa tierra para tener cierta tranquilidad. Eh, Cuando nosotros vemos a nuestros mayores nos damos cuenta que ya hay cierta edad en la que vos no te querés movilizar demasiado, digamos, ¿no? Sí, No querés cambiar de casa, no querés cambiar de tu lugar, ¿no? Uno ya tiene como las cosas muy acostumbradas y aceitadas y esto acá se pasa así y así es. Es una reacción lógica, ¿no? Pero bueno, y Jacob realmente al ver que su hijo es el que va a poder ver a su hijo perdido hace tantos años, al que él consideraba muerto, toma esta decisión de movilizarse, ¿no? sí, algo interesante que me llama la atención es que le vuelve la alegría a Jacob, es decir, todo ese tiempo Sí, pasó tan estuvo triste, mal, sí. estuvo tan mal que su nivel de profecía se le había apagado, Es pero que ahora yo creo que le es algo nace. absolutamente normal cuando uno tiene la desgracia de ver algún padre que pierde un hijo, eh, y cuando uno habla con padres que pierden hijos, eh, el sentimiento ese de pérdida, el dolor ese no se va nunca, ¿no? Eh, le- Uno se va reincorporando a la vida, y vuelve otra vez a cierta rutina, pero el dolor no desaparece, es algo permanente. Exacto. Bueno, y después aparece en el relato que se van para Egipto y la Torá comienza a mencionar hijo por hijo con sus esposas, sus hijos, uno por uno. Es decir, Sí, o sea, sí, ahí hay una todo. genealogía ahí bastante extensa. Es extensa. Entonces, por qué no solo dijo la Torá, bueno, se fueron todos con Jacob y todo su pueblo a habitar Egipto? Pero no que hace tal detalle. ¿Por qué tanto detalle, Rabbi? Bueno, esto es muy importante por lo que va a ocurrir después, ¿no? Una vez que esa gente, esas familias se instalan en la tierra de Egipto y cómo el pueblo judío se va a desarrollar en la tierra de Egipto, ya lo veremos cuando comencemos el segundo libro de la Torá, Shmot, pero cada uno de ellos cuenta, digamos, ¿no? La Torá en ese sentido es muy importante, en el sentido de que cada uno tiene validez por sí mismo y valor por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, se da una cuestión bien detallada de nombres, hijos, etcétera. Ok, perfecto. Ya en el camino le pide a Judá, Jacob le pide a Judá que se adelante a preparar el lugar. ¿Por qué envía a Judá y qué quería preparar? ¿A dónde? Bueno, acá aparece un poco el tema que va a venir después, ¿no? De dónde se van a sentar estas familias, ¿no?
cómo es la situación real política, ¿no? Jacob no había ido a Egipto, no sabía qué era lo que estaba pasando. Bueno, esto finalmente se termina resolviendo de una buena manera, ¿no? Las familias de Jacob, los hermanos de Yosef y sus mujeres y sus hijos van a terminar viviendo en la tierra de Goshen, Sí, ¿no? La tierra de Goshen aparentemente era lo mejor que había ahí en Egipto en aquel momento, ¿no? Y le da a esta familia la posibilidad de tener un buen desarrollo en Egipto, ¿no? Ir creciendo. Esto va a quedar claro desde ahora hasta por lo menos la primera parte, el primer capítulo del libro de Shmot, el próximo libro, ¿no? La grandeza y los beneficios que tenía vivir en esta tierra, ¿no? exacto. Bueno, y llegan a Gosén, ¿verdad? José los recibe y les dice, miren, le contaré al faraón sobre ustedes. Les diré que son pastores de ovejas y si él les pregunta, pues eso digan, ¿verdad? Y en efecto así fue. Los llevó 5 hombres y se los presentó al faraón. Y el faraón les dijo, habiten en lo mejor de la tierra, ¿verdad? En Gosén. Ahí hay pasto para el ganado suficiente para todos, vénganse. Y también José trajo a su padre, Jacob, a presentárselo al faraón. Y Jacob bendijo al faraón, dice el texto. ¿Cómo o con qué lo bendijo, Rabino? No dice el texto, claro, solo dice que lo bendijo. ¿De qué manera habrá sido? Bueno, obviamente hay varias interpretaciones porque el texto no nos da pistas sobre eso, pero creo que lo más importante para destacar en este aspecto desde la perspectiva judía es que nosotros en el judaísmo tenemos una capacidad. Nosotros no bendecimos cosas, bendecimos momentos. Y tenemos dentro de nuestra tradición esta idea de que cualquiera es capaz de dar una bendición y de bendecir cualquier momento y cualquier situación. Incluso todavía hasta el día de hoy tenemos en la tradición judía una bendición que mencionamos cuando nos encontramos con un líder importante, ¿no? Con un líder político de renombre, ¿no? Bueno, puede ser que Jacob haya usado esa bendición u otra, pero lo importante aquí es que claramente es un momento trascendental, que estas familias puedan ser recibidas en la tierra de Egipto, independientemente de lo que va a pasar después, ¿no? El momento es un momento de celebración, es un momento sagrado, y en ese sentido creo que es que Jacob entrega esta bendición, ¿no? ¿Ok? Pero el faraón también le pregunta, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Verdad? Y Jacob le responde, los días de los años de mis peregrinaciones. Son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han alcanzado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Por qué le pregunta eso el faraón? ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Bueno, hay que ver cómo estaba Jacob estéticamente, ¿no? Un hombre que le ha pasado muchas cosas. Eh, Sabemos que las cosas malas que nos pasan en la vida no dejan solamente huella emocional, sino que también a veces dejan huella física, ¿no? Sí, Sin dudas, Jacob tenía una visión de que su vida no había sido una buena vida, aunque cuando uno la ve realmente que sí, que tuvo una buena cantidad de hijos, que tuvo mujeres, eh, digamos, tuvo una prosperidad económica. eh, en cierto aspecto, quizás hasta le costó menos que a sus antepasados, ¿no? Especialmente a Abraham, que empezó prácticamente de cero como un errante, ¿no? Pero bueno, hay cosas duras en la vida de Jacob que a él claramente le han impactado, la pérdida de Rachel, tantos años pensando que Yosef estaba muerto. Bueno, sin dudas él tiene una perspectiva de que su vida no ha sido una vida fácil. exactamente. No ha sido fácil, está diciendo. Bueno, se quedaron ahí en Gosén. José los alimentaba. Sin embargo, con el tiempo también arrecia la hambruna en todas partes, ¿verdad? Y José recogió o vendía el alimento. Todo el mundo le traía plata y llenó la casa del faraón con plata. Se acabó la plata y la gente le llevaba ganado por alimento.
Se acabaron el ganado, le llenó la casa del faraón de ganado y le dijo, tenemos hambre, no tenemos más con qué comprar. Y le daban tierras por alimento. Entonces todas las tierras pasaron a ser del faraón, ¿verdad? José intercambiaba alimentos por tierra, por plata, por ganado. Luego le pide José a todo el pueblo y les dice, miren, trabajen la tierra y la quinta parte va a ser para el faraón y la cuarta parte para su familia. Y eso siguió, ese estatuto siguió hasta Moisés, ¿no? Y así fue que se multiplicaron, Rabino, en Gosén, se multiplicaron y fueron fecundos ese pueblo ahí en Israel. Ahí comienza la historia de Israel en Egipto, Rabino. Con esta final de la parashá, comenzamos la historia de Israel en Egipto. Sí, con estas familias todavía nos queda una para allá más, para ver en el libro de Bereshit, la última, ¿no? Para entrar después a la cuestión propia del desarrollo de estas familias como pueblo ya, ¿no? A través de los años y, bueno, y la esclavitud, ya iremos hablando de ello. En la próxima para allá vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con lo familiar, ¿sí? Y ya para cerrar el libro de Bereshit, cómo queda esta organización familiar definitivamente en Goshen y qué es lo que nos prepara después bueno, para todo lo que vamos a ver en el libro de Éxodo, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Rabino. Shalom a todos. Gracias, Rudy, a ti, como siempre, por convocarme y shalom para todos. Shalom.